Roberto Gómez Bolaños, o quizá para muchos más conocido como el Chavo del Ocho, fue un personaje exitoso, pero su final fue trágico y te dejará helado conocer toda su historia. Alguna vez usted dijo que no sabe si supo manejar bien su éxito. No es una tontería eso, porque si no lo hubiera sabido manejar, no lo tendría. Perdóneme, ¿no? No, sí, pero es que me pregunto cuál éxito. El éxito es cuando se muere uno. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. A Roxana Reyes, que me escribió: gracias mi querido Tess por compartir con nosotros cada capítulo de tus investigaciones. Me encanta escucharte, un abrazo desde Honduras. Muchas gracias mi leyenda por tu apoyo, me enorgullece contar con personas tan maravillosas como tú. Te deseo mucha salud, te deseo mucha prosperidad y aprovecho esta oportunidad para enviarte un gran abrazo cósmico hasta Honduras. Te envío un beso grandote, muchísimas gracias. También quiero agradecer a Hasted que me escribió saludos y mucha suerte. Muchas gracias leyenda, igualmente te deseo mucha suerte en tus proyectos, que todo salga como lo esperas, te envío un gran abrazo cósmico y muchas gracias por tu apoyo querida leyenda. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es el programa de televisión que recuerdas con gran cariño? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Creador del programa número 1 de la televisión humorística, Roberto Mario Gómez Bolaños fue un proclamado artista de la comedia y la televisión, escritor, actor, guionista, productor y director. Un hombre muy versátil de cuya mente salieron varios de los personajes más icónicos de la televisión latina, como el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Chompiras, entre otros clásicos hoy en día. Roberto Gómez Bolaños nació en Ciudad de México el 21 de febrero del año 1929. Y quiero decir algo, yo también nací el 21 de febrero, así que bien por ese lado. Oriundo de una familia acomodada y con vínculos con la política mexicana, su madre, la señora Elsa Bolaños Cacho, trabajaba como secretaria bilingüe, era prima del expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, por lo que presuntamente la familia del aclamado artista conocía gente muy importante. El padre de Roberto Gómez Bolaños también era un destacado artista de su época, un pintor y dibujante llamado Francisco Gómez Linares, quien con el paso de los años dejó de ser tan popular. Padre de 3 hijos, de los que solo uno trabajó en algo distinto a la televisión o la actuación. Los otros 2 fueron Chespirito y su hermano Horacio Gómez Bolaños, más conocido por su personaje de Godínez en El Chavo del Ocho, quien también fuera el productor y la mano derecha de su hermano Roberto. De niño, Roberto Gómez Bolaños pintaba dibujos y paisajes tratando de continuar con el legado artístico de su padre. También empezó a practicar y aficionarse de otra de sus grandes pasiones, aparte de la comedia, el fútbol, afición que mantuvo durante toda su vida, siendo un gran fanático del deporte, hincha del Club América de México. También disfrutaba de otros deportes como el boxeo, haciendo varias referencias a estos deportes en sus programas de televisión. Roberto Gómez Bolaños, luego de terminar su educación primaria y secundaria, estudió ingeniería mecánica en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, pero no llegó a graduarse, abandonando sus estudios para inscribirse como creativo universitario en otra institución académica, relacionándose con el mundo de la televisión y la radio en los años 1950, ejerciendo formalmente como escritor de guiones. Entre sus primeros trabajos estaban los guiones de novelas, series y programas radiales, también de películas para 2 artistas de la época, Viruta y Capulina,
Dos famosos actores de los años 50 en México, quienes dieron a conocer el talento de Roberto Bolaños, dándole momentos al aire. Incluso actuó como extra en varias producciones del dúo, además de estar a cargo de sus guiones y chistes, como por ejemplo en la película Dos criados malcriados de 1960. En el año 1968 Roberto ya se hacía de una buena reputación como escritor proclamado. Sus guiones eran ingeniosos y su comedia apta para todo el público, sin ser superficial, tonta y sin perder la gracia. Muy influenciada en la comedia del arte italiano y en el contexto social mexicano. Se ganó el apodo de Chespirito, pues sus historias eran comparadas con la del dramaturgo inglés William Shakespeare, pero su estatura no lo favorecía mucho. Por eso el diminutivo de Shakespeare chiquito, o mejor dicho, Chespirito, un alias que adoptaría con orgullo para el resto de su vida. Chespirito es contactado por su talento por el Canal 8 de México, quienes, confiando en su creatividad, le ofrecen 30 minutos de televisión al aire cada semana para que ponga en la programación lo que él desee como entretenimiento. Luego el talentoso artista convoca a varios talentos, entre ellos su hermano, y así nace la denominada Mesa Cuadrada, un equipo de trabajo que más tarde ayudaría a conformar el elenco oficial de actores de Chespirito, los supergenios de la Mesa Cuadrada. Entre los actores más destacados del elenco de Chespirito, quienes también se harían de una fama y una reputación internacional, estaría María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Carlos Villagrán, Florinda Mesa, Edgar Vivar, Angelines Fernández, Horacio Gómez Bolaños y Raúl Padilla. En 1970, Canal 8 de México, sorprendidos por los resultados y la propuesta de Chespirito en televisión, deciden alargar el tiempo al aire a 1 hora completa semanal. El programa presentaba fragmentos de varias historias de Chespirito, entre ellas El Chompiras, El Doctor Chapatín, Chaparrón Bonaparte, Las aventuras del Chapulín Colorado y el clásico Chavo del Ocho, llamado así por el nombre del canal donde se emitió por primera vez, el Canal 8. Los personajes gustaron tanto que se hicieron programas distintos sobre cada uno de media hora en televisión. El trabajo de Roberto Gómez Bolaños era cada vez más conocido y admirado, llegando a un público internacional. Sus programas eran transmitidos en toda Latinoamérica, también en Estados Unidos y en España, ganando un público adepto y leal. El actor y genio de la denominada comedia blanca, pues es apta para todo público, también participó como protagonista en varias películas mexicanas que él mismo escribió, como lo son El Chanfle 2, Charrito y Música de Viento. En el año 1992, Roberto participó en otras puestas escénicas, alejadas un poco de la comedia para adoptar un tono más dramático, como por ejemplo en la obra de teatro 11 y 12, cuya temporada se extendió por varios años, o en telenovelas que él mismo dirigió y produjo, junto a la actriz Florinda Mesa como Milagro y Magia de 1991, o Alguna vez tendremos alas de 1997, ambas con sus propios discos musicales. Roberto Gómez Bolaños sufrió de tabaquismo por 40 años, pero logró dejar el cigarrillo al afectar directamente su salud. Aún así, cantaba y componía canciones tanto para sus novelas como para sus comedias de televisión, lanzando discos completos como en el caso del Chavo del Ocho, con canciones infantiles. Solamente la serie de televisión El Chavo del Ocho recibió más de $1,700 millones como ganancia, sin contar las otras series o el marketing de sus personajes. Se calcula que el patrimonio del artista mexicano supera los $15 millones. Durante su vida, Roberto Gómez Bolaños tuvo dos relaciones amorosas importantes.
Una, con la señorita Graciela Fernández, con quien contrajo matrimonio y tuvo 6 hijos, pero conforme la fama y el prestigio avanzaban, Chespirito fue descuidando su familia y su matrimonio. Las cámaras, las fiestas, las infidelidades y los rodajes se hicieron intensos. Luego de 23 años juntos, la pareja se separó. Con el paso del tiempo, Chespirito se relacionaría afectivamente con una de las actrices de su elenco, la señorita Florinda Mesa, quien ya había salido con otros de sus colegas en el elenco. La mujer interpretaba al personaje de Doña Florinda en el programa del Chavo del Ocho. Presuntamente, Chespirito estuvo coqueteando con la actriz durante 5 años, pero ella nunca atendió a su cortejo. Sabía de su reputación como hombre infiel y que aún estaba casado, hasta que finalmente en el año 1977 en Chile, la pareja se formalizó en un romántico octubre donde dieron a conocer que eran una pareja oficial. La señorita Florinda Mesa fue fuertemente cuestionada por su relación con su director, llamada peyorativamente como quitamaridos, aunque la fama de mujeriego de Chespirito lo precedía. En el año 2004, tras 27 años de estar viviendo juntos, la pareja finalmente contrajo nupcias ante el altar. Aunque nunca pudieron tener hijos, Roberto Gómez Bolaños se había realizado la vasectomía luego del nacimiento de su 6º hijo con su primera esposa. La vida de Roberto Gómez Bolaños ha estado inmersa en múltiples controversias debido a la fama y la gran popularidad que alcanzó el aclamado artista en vida. Si bien tenía fama de ser estricto y controlador, también solía inmiscuirse en los asuntos de la política. Defendía abiertamente la gestión de su tío expresidente, declarándolo como el mejor presidente de México. En 1977 realizó una gira exclusiva en Chile junto a su elenco de Chespirito y El Chavo del Ocho durante plena dictadura de Augusto Pinochet. Roberto Gómez Bolaños era simpatizante del Partido Acción Nacional. En el año 2006 escribió una carta al político Andrés Manuel López Obrador pidiéndole no dividir al pueblo mexicano con su gestión. Sin embargo, más allá de sus pareceres u opiniones políticas, su mayor controversia se dio cuando junto a su elenco viajó a Colombia invitado por el señor Fernando Rodríguez Mondragón, quien resultó ser hijo de un capo de la mafia llamado Gilberto Rodríguez Orejuela, máximo líder del cartel de Cali en el entonces. Tras las acusaciones, Chespirito respondió que nunca había estado ligado a este tipo de comercio underground o a este tipo de personajes de muy mala reputación. Pero la actriz de su elenco, María Antonieta de las Nieves, declaró que sí estuvieron en la celebración de un personaje que estaba al margen de la ley, debido a la primera comunión de uno de los familiares del mafioso. Las disputas con varios actores de su elenco fueron constantes. Chespirito ejercía el rol de director y su elenco simplemente participaba en sus ideas. Solo pocos eran escuchados como creadores intelectuales. Inicialmente, les hizo firmar a todos un documento que constaba en que los personajes que interpretarían eran de la propiedad exclusiva y de la autoría de Roberto Gómez Bolaños. Sin embargo, esto no bastó para que con el paso del tiempo, actores inconformes o avivatos quisieran adoptar sus personajes como propios e incluso realizar su propio camino aparte, como fue el caso de Carlos Villagrán, intérprete de Kiko, o Ramón Valdés, intérprete de Don Ramón, y María Antonieta de las Nieves, intérprete de la Chilindrina. Especialmente con María Antonieta de las Nieves, Chespirito emprendió una larga batalla legal por los derechos del personaje de la Chilindrina. Chespirito decía que no tenía inconvenientes en que sus actores usaran sus personajes para gestiones independientes o presentaciones como solistas aparte del programa, siempre y cuando reconocieran su autoría como creador de estos personajes.
No obstante, tanto el actor Carlos Villagrán como la actriz María Antonieta de las Nieves no estuvieron de acuerdo y realizaron programas, incluso películas con estos personajes como propios, sin poner a Chespirito entre los agradecimientos, reclamando estos personajes como propios. Es un viernes triste. De último momento yo le informo que ha fallecido Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido y tan querido Chespirito. El 28 de noviembre del año 2014, mientras estaba en su residencia en Cancún, Quintana Roo, Roberto Gómez Bolaños sufrió un ataque respiratorio grave y murió a los 85 años, secuela de la enfermedad de Parkinson que padecía. Fue homenajeado en las instalaciones de Televisa y en el Estadio Azteca de México, donde sus admiradores y seguidores podrían ir a visitarlo libremente y verlo por última vez en cuerpo presente. El versátil artista e ícono de la televisión humorística fue enterrado en el Panteón Francés de la Piedad, en Ciudad de México. Su legado ha traspasado todas las fronteras posibles. Su obra ha sido traducida casi a todos los idiomas del mundo y transmitida a casi todos los países. No existe a la fecha ningún cómico latinoamericano con más influencia que Chespirito, cuya comedia blanca llegaba a todo público, emitiéndose de generación en generación, provocando la sonrisa de millones de personas en el mundo hasta nuestros días, siendo vista por abuelos, hijos y nietos de toda América Latina. Algunos críticos, como el sociólogo e investigador de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Rojas Soriano, manifiestan que el contenido del humor implícito en las historias de Chespirito, como El Chavo del Ocho, El Chompiras, Chespirito y El Chapulín, realmente tenían inmerso un humor insano, vulgar y machista que podía ser contraproducente como mensaje para el espectador. Los chistes sobre la pobreza, la explotación infantil, la orfandad, el hambre, el arribismo social, las bromas sobre la obesidad, la vejez, los golpes, la desgracia o las características físicas diferentes, los comportamientos violentos y los ataques contra los niños no eran algo digno como para salir en televisión. Tampoco es considerado humor golpear a los menores de edad, humillarlos o ridiculizarlos por sus actos infantiles. Esto, sin embargo, se deslinda completamente a mis opiniones, es lo que piensa este académico. Quiero dejar claro esto. En el año 2000, Televisa le da un homenaje en vida al proclamado artista Chespirito llamado No contaban con mi astucia, celebrando los 30 años del programa El Chavo del Ocho en televisión, una ceremonia muy conmovedora que se prolongó por más de 8 horas al aire, donde incluso delante del público, luego de los años de conflicto, Roberto Gómez Bolaños y Carlos Villagrán se abrazaban en gesto de reconciliación por sus diferencias en el pasado, ante decenas de cámaras en vivo. En el año 2005, la Universidad Alberto Masferrer de El Salvador le otorga el título académico de doctor honoris causa en filosofía de la vida al maestro Roberto Gómez Bolaños, homenajeando una vida entera al servicio de la humanidad. El 20 de noviembre del año 2013, Chespirito recibió el premio Ondas Iberoamericano a la trayectoria más destacada en televisión. Actualmente es recordado por sus libros, sus programas, sus historias y su vida al servicio del humor y el teatro, dejando un legado auténtico e importante en la comedia mundial, en el mundo de la televisión y los medios audiovisuales. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas.